Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, gente sin llamamiento divino. No sé ustedes cómo lo puedan calificar, pero para mí, si hay algo detestable, es gente que no ha recibido el llamado de Dios ni la unción para dedicarse o pararse frente a los demás, siendo un ministro para impartir la palabra de Dios, para edificar las vidas. Es que sin un llamamiento divino, eso solo es un esfuerzo humano burdo, un esfuerzo humano que no tiene sentido, no debe tener cabida. Pues lastimosamente en el mundo actual vemos mucho de esto, gente sin llamamiento divino. Pues este es precisamente nuestro tema para hoy. En el primer libro de Reyes, en la Biblia, capítulo 13, versículo 33, se lee lo siguiente. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Y noten la perversidad en qué consiste. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Un rey absolutamente extraviado, un rey que de principio a fin fue un desastre total. Y parte de su error, parte de su ignorancia espiritual y moral tuvo que ver con nombrar, seleccionar, designar sacerdotes de entre la gente común. Es que esto se llama vocación y se nace con esa vocación. No se adquiere esa vocación, se nace. Es algo que está en el espíritu de la persona desde el nacimiento y eso va orientando sus pasos, guiando sus pasos hasta llegar al total cumplimiento y esa persona se convierta en un llamado y en un ungido de Dios. Por supuesto, hay diversas razones y eso en el camino vamos a poder observarlo. Hay distintas causas que producen semejante fenómeno, semejante cosa extraña y que en ninguna manera a Dios le agrada. Pero nosotros, mientras doy esas explicaciones, he de decir que nosotros tenemos que resistir, servirle de pasto a ese fuego extraño de Dios, que no proviene de Dios más bien. Nosotros debemos de orar, discernir bien dónde realmente hay gente llamada por Dios, para que entonces a esas personas podamos sí prestarle nuestras vidas para que nos hablen de Dios, para que edifiquen nuestras vidas. Pero gente que no tiene el llamado y tampoco la unción, eso solamente sirven para tropiezo de las personas, para decepción y para que mucha gente al final termine herida por básicamente estar en el lugar equivocado con las personas también equivocadas. Pues esta escritura, y es que no leí una complementaria y es siempre en Primero de Reyes, en el capítulo 13 también el versículo siguiente. Leímos el 33, leamos el 34. Esto fue un gran pecado y como consecuencia, noten que eso tendrá consecuencias. Fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Noten que esto produce el enojo de Dios. Dios va a intervenir y Dios va a arrancar de raíz todo aquel y todo aquello
que no proviene del corazón de Dios, sino que es producto de cosa humana, donde seguramente lo que hay de fondo es ambición. Pero hablando precisamente de causas, de cómo y dónde se origina todo esto, la pregunta a continuación es la siguiente: ¿qué hace surgir gente sin llamamiento divino? ¿Qué hace que haya tanta gente alrededor del altar como están los insectos alrededor de la luz volando? ¿Qué es lo que produce el surgimiento de gente sin llamamiento divino? Algunas respuestas. La primera, ya lo estaba yo anticipando, la ambición desmedida y sin moral de algunas personas. Hay quienes creen que el servicio del ministerio cristiano o eclesial es solo un buen negocio. Y aparecen lobos vestidos de oveja para crear una actividad más bien de negocio alrededor de la palabra de Dios, alrededor del altar de Dios. Esas personas están quemando fuego extraño, fuego que Dios no ha indicado se le ofrezca, porque esas personas no han sido llamadas para eso. Pero lo que hay es ambición. Tenemos nosotros que admitir que hay mucho de esto alrededor del ministerio cristiano y por eso nos desacreditan tanto, Por eso tanto descrédito, por eso tanto mal testimonio. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Hombre, tenemos que bajar la cabeza con humildad y reconocer que hemos generado mucho de eso. Gentes que se van de una iglesia y que dicen, si el pastor puede, pues yo también. Se van de la iglesia, se llevan unos cuantos y ponen alguna cosa por ahí. No se dan cuenta esas almas ingenuas, inocentes que están siendo guiados hacia un precipicio. Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otros ciegos porque ambos caerán en el hoyo. Así es que ambición es la principal causa, ambición desmedida, ambición sin moral, que hace surgir gente sin llamamiento divino. Segunda causa, también hace surgir gente sin llamamiento divino, la politiquería. Escuchen bien cómo lo califico: la politiquería ministerial y politiquería eclesial. Muchas veces las instituciones y quienes rectoran esas instituciones cristianas, religiosas, están metidos en unas novelas de luchas de poderes, luchas de ambiciones, de puestos que alcanzar, de enemistades, de envidias, de odios. ¿Y por qué yo no hablo de política en general? No hablo de política porque el mundo religioso está lleno de lo mismo. Entonces, ¿con qué boca yo criticaría a los políticos si el mundo espiritual, el mundo religioso está lleno de politiquería barata y de gente que no ha sido puesta por Dios a saber por qué razón llegaron a donde están? Y dirigen instituciones no con las rodillas puestas en el piso en oración, sino tratos, negocios, dame que te doy, y todo eso que tiene que ver con lo que estoy denominando politiquería ministerial y eclesiástica. Me parece que si nosotros no hacemos algo, Dios va a tener que hacer algo, porque hay que sanar y sanear lo que pasa en medio del pueblo de Dios. Y aquí la gran responsabilidad en mucho la tiene el líder cristiano, el líder pastoral. Y no quiero anticipar males, ni pruebas, ni tribulaciones de adversidades. Pero si nosotros no limpiamos el camino, Dios lo hará y habrá consecuencias al respecto. Así es que como segunda causa de gente sin llamamiento divino, politiquería ministerial y eclesial. Tercera causa de ese fenómeno detestable, gente
en el púlpito que no ha sido llamada, gente organizando grupos cristianos sin la aprobación de Dios. ¿Qué otra causa? Liderazgo mal ejercido. Donde hay mal liderazgo, allí lo que se anticipa, amigos, son problemas. Problemas y más problemas. Necesitamos un liderazgo de la mejor estirpe. Ya en nuestros países se ve el resultado de la ambición de los líderes cristianos. Gente que le gusta la notoriedad, gente que le encanta que le pongan cámaras y micrófonos, gentes que aman los primeros puestos como Jesús censuró a los fariseos. Verdaderamente el liderazgo espiritual y religioso está lleno de fariseos que aman los vestidos caros, aman los estilos de vida ostentosos, aman los primeros puestos, aman que la sociedad los ponga en lugares especiales. Y lo que han traído como resultado es mal testimonio que nos ha salpicado a todos, porque vale la pena decir que no todos son iguales. Pero por causa de unos cuantos ambiciosos sin moral y sin llamado y sin unción, el pueblo de Dios termina padeciendo no solo el trato de Dios, no solo la disciplina de Dios, pero el repudio de la sociedad sin Dios, que no tienen a Dios, pero tienen suficiente olfato para darse cuenta que allí hay algo que no está bien. Allí hay algo que no es resultado de virtud alguna, sino más bien de ambición y de corazones enfermos, ávidos de poder, de dinero, de posiciones y de un liderazgo que Dios no les ha dado. Y número 4, ¿qué más hace surgir gente sin llamamiento divino? Intereses humanos. Intereses humanos sobrepuestos a la voluntad divina. Hemos caído en lo mismo en que cae toda institución humana, con la diferencia que el ministerio cristiano, la iglesia, no es institución humana. Y como no es institución humana, no nos pertenece. Y nadie puede decir mi ministerio. Y nadie puede decir mi iglesia. Es la iglesia de Dios, del Señor, y el ministerio le pertenece a Dios. Yo le pido al Señor que haga cambios generacionales. Le pido al Señor que traiga sangre fresca, corazones sanos, motivaciones limpias a lo que es el ministerio cristiano, al mundo espiritual, al reino de Dios aquí en la tierra. Y que nos permita salir de ese drama en que vivimos, de esa ausencia de Dios que vivimos aún los que estamos supuestamente en el ámbito de los que caminan cerca de Dios. Como ven, es una carga que golpea, que sangra mi corazón. Y no soy un fariseo más juzgando a los demás. Yo igual digo mea culpa, porque todos los que somos parte y hemos sido parte de esto, de alguna manera somos culpables. Unos por quedarse callados y no decirlo, por no exhortar a los que están haciéndolo pésimamente, otros porque tienen el llamado y no dieron el paso, entonces alguien más sin llamamiento divino usurpó su lugar, etcétera, etcétera. Vuelvo a los textos bíblicos leídos, primero de Reyes, capítulo 13, versos 33 y 34, dice así: a pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos, continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Metió gente que habían sido sacerdotes paganos, los metió a las cosas de Dios. ¿Qué pasó? Verso 34, esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Esto debe generar en nosotros temor y temblor delante de Dios.
La pregunta ha sido a partir de esta escritura, ¿qué hace surgir gente sin llamamiento divino en los ámbitos del reino de Dios en la tierra? Lo siguiente. Lo primero, ambición desmedida y sin moral. En segundo término, la politiquería ministerial y eclesial, que es una vergüenza para nosotros. En tercer lugar, el liderazgo mal ejercido por cobardía, por usurpación y por otras razones. Y en cuarto lugar, por los intereses humanos que se han visto sobrepuestos a la voluntad divina. Que Dios nos ayude a poner un alto a todo esto y a volver al corazón de Dios, a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Gente sin llamamiento divino. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.